Muy buenos días, jovencitos y señoritas, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del sistema digestivo, principalmente de la fisiología digestiva. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a hablar de las funciones digestivas. Vamos a empezar con las funciones digestivas. Vamos a conocer algunos términos que son muy importantes para el tema. Nosotros sabemos que después de que el alimento ingresa a nuestro tubo digestivo, va a sufrir una serie de reacciones físicas y químicas, ¿no? Una serie de cambios físicos y químicos, en la cual se van a degradar los alimentos. Primero se reducirán de tamaño, ¿no? Y luego se transformará, se degradará a sustancias simples, asimilables, para poder ser absorbidas en el intestino delgado para que pueda ser llevado hacia la sangre, ¿no? Entonces, el primer paso o la primera etapa sería la ingestión. ¿En qué consiste la ingestión? Ojo, consiste en ingerir los alimentos, o sea, llevarlos a la boca, ¿sí? Tanto alimentos sólidos como alimentos líquidos, llevarlos a la boca. Eso es ingestión, ¿ya? Luego tenemos otra etapa que es la secreción. Hablamos de secreción, nosotros tenemos un tubo digestivo eh, largo, ¿sí? Que empieza desde la boca y termina en el ano. En ese tracto, en ese tubo digestivo, las células de las paredes del tubo digestivo y los órganos auxiliares o glándulas anexas van a segregar aproximadamente 7 litros de agua cada día, ¿sí? Como ácidos, que va a tener agua principalmente, ácidos amortiguadores, enzimas, que van a permitir, ¿qué cosa? La degradación de los nutrientes, ¿sí? ¿De dónde va a salir? De las paredes del tubo digestivo y de algunas glándulas. Tenemos la tercera etapa, que es el mezclado y propulsión, ¿no? Estos alimentos que van a ingresar a la boca tienen que ser destruidos, ¿no? Triturados, ¿no? Entonces, y también trasladados. Entonces, nosotros tenemos en el tubo digestivo un músculo liso, ¿no? Que va a permitir qué cosa, que va a permitir la mezcla de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, en el estómago, los movimientos peristálticos, va a permitir qué cosa, el mezclado de los nutrientes o de los alimentos hasta convertirlo en quimo, ¿sí? Y además va a propulsarlo. ¿Hacia dónde? ¿No? Por el tracto del tubo digestivo. Desde la boca, que pasa al esófago, y en el esófago se va realizando movimientos peristálticos para seguir eh, propulsando el camino del tubo digestivo, de los nutrientes, perdón, ¿ya? Entonces, hablamos de una digestión, que es una etapa eh, se puede decir la más principal, ¿no? Que va a permitir qué cosa, que va a permitir desdoblar los alimentos, en catabolizar los alimentos, ¿no? Ya sea por acción mecánica o por acción química, ¿sí? Las moléculas, por ejemplo, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, se van a convertir en moléculas más pequeñas, por hidrólisis también se le llama. ¿Quiénes van a ayudar a desdoblar? Las enzimas, ¿ya? Las enzimas van a producir ¿qué cosa? El desdoblamiento de estas moléculas grandes a moléculas simples. Tenemos el siguiente paso o etapa, que es la absorción. Una vez que ya están destruidos estos nutrientes, van a
asimilarse, ¿no? Van a absorberse a través de las células epiteliales del tubo digestivo, en especial del intestino delgado, y que presenta unas vellosidades donde va a pasar directamente a la sangre, ¿no? Llevarán a la sangre y otros circularán a la linfa, ¿no? Al sistema linfático. Tenemos la defecación. Va a haber sustancias o alimentos, o no, perdón, desechos, mejor dicho, que no se va a poder digerir. Entonces, nuestras enzimas, por ejemplo, no pueden degradar las cáscaras de los vegetales, como por ejemplo el tomate. Entonces, todo eso que nos sirve va a ser evacuado, ¿no? A través del ano. Se va a formar lo que es la materia fecal, ¿no? Las heces. Y va a tener que ser evacuado. Muy bien, eso sería en cuanto a las etapas de lo que es el funcionamiento del sistema digestivo. Vamos a ver ahora lo que es la digestión en la boca. Pero antes de ello, nosotros vamos a conocer lo que son las glándulas salivales, ¿no? Nosotros sabemos que en la boca tenemos varios órganos que van a ayudar a lo que es, después de la ingestión, van a ayudar a lo que es la degradación. Por ejemplo, tenemos para que actúe mecánicamente, tenemos los dientes, la lengua, ¿sí? Y para que actúe ya químicamente, vamos a tener ¿qué cosa? Las glándulas salivales. Tenemos tres glándulas salivales. Tenemos las parótidas, tenemos las sublinguales, las submaxilares. Perdón, submaxilares y sublinguales, ¿sí? Las parótidas, las submaxilares y sublinguales, ¿ya? Tenemos las parótidas que se encuentran debajo de la oreja, como ustedes pueden ver acá, debajo de la oreja, y van a vierten, ¿no? Un 20% de saliva por el conducto estenón. Tenemos las glándulas submaxilares, ¿dónde encontramos acá? Aquí, ¿no? Submaxilares, que, ojo, esta es la glándula salival más importante. ¿Por qué? Porque produce un 70% de saliva. ¿Por qué conducto? Por el conducto Wharton. Y tenemos las submaxilares, ¿no? Que está encima de las anteriores, ¿no? ¿Y cuánto produce? Un 5%, ojo, un 5% de saliva. ¿Por qué conducto? Mediante el conducto de Bartolini. Acá hay otra glandulita, pero no es tan importante como estas, ¿no? Es una glándula pequeñísima, así como un ojito, ¿ya? Muy bien. Ahora, esta saliva, ¿por qué es importante para la fisiología digestiva? Es muy importante porque tiene amilasa. ¿Y qué cosa hace la amilasa? Amilasa viene de almidón, degrada el almidón, la convierte en disacáridos, ¿ya? También tiene lipasa. ¿Sobre quién va a actuar? Sobre los lípidos, degrada las grasas. Aparte de ello, tiene agua, tiene sales, tiene lisocima, que esta va a actuar como bactericida. Recuerden que hay algunos alimentos que ingresa, o en nuestra boca hay bastantes bacterias, ¿sí? Y esta lisocima es la que va a eliminar gran parte de estas bacterias. Además tenemos otra sustancia que produce la saliva, es la mucina, que es como un mucus, ¿no? Que va a actuar como lubricante y aparte va a permitir la deglución, ¿no? Del bolo alimenticio. Muy bien, continuamos. Entonces, en la boca hay digestión, claro, hemos visto las enzimas que produce, la lipasa la lipasa, digo, sí pues, la lipasa y la amilasa. A la amilasa también se le conoce como tialina, ¿ya? Entonces, sabemos que ahí se realiza la masticación, ¿no? Donde la lengua va a mover los alimentos, los dientes van a triturar y se van a mezclar con la saliva formándose una masa blanda, ¿no? Pero esta masa tiene que ser bien masticada. ¿Para qué? Para que se efectúe lo que es
la degradación ¿de quién? De los almidones. A esa mezcla, ¿no? Que está con ese mucus, que está totalmente mezclada y triturada, se le llama bolo alimenticio. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la digestión química. Hablamos, ya sabemos qué cosa es digestión. Cuando hablamos de digestión, nos referimos al desdoblamiento catalítico de una sustancia grande a una sustancia simple. Tenemos la amilasa salival. ¿Qué hace la amilasa salival? ¿Cuál es su función? Es convertir el almidón a disacáridos. ¿Sí? Convertir el almidón a disacáridos. Entonces, en la boca se realiza la degradación de los almidones. ¿Ya? Tenemos la lipasa lingual. Ojo, lipasa actúa sobre los lípidos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que los triglicéridos se conviertan en ácidos grasos y monoglicéridos, ¿sí? Además, esta enzima va a activar en el medio ácido del estómago, ¿no? Y para empezar a deglutir los alimentos. Muy bien, jóvenes, continuamos. Luego viene el estómago. Recuerden que el estómago es una parte dilatada del tubo digestivo, ¿sí? Y ahí es una capa muscular. El estómago es un tubo, es parte del tubo digestivo dilatado, pero que tiene músculos, ¿no? Que va a permitir, ¿qué cosa? Los movimientos peristálticos. Además, va a permitir la va a haber digestión química, ¿por qué? Porque se produce el jugo gástrico. Ahí se va a formar el quimo, ¿sí? El quimo. Ojo, ¿cuáles son los extremos del estómago? ¿Sí? Acá encontramos nosotros el esófago, ¿sí? En la parte de arriba viene la boca, la faringe, el esófago, ¿no? Continúa el esófago. Ojo, este es muscular. Acá hay una puerta o una válvula o un esfínter, ¿sí? Que va a permitir, ¿qué cosa? La entrada del bolo alimenticio, ¿sí? Pero no va a permitir el retroceso del alimento. Si no, nosotros cada rato tendríamos la devolución del alimento del estómago, ¿no? Pero eso no sucede. Entonces, ¿gracias a qué? Gracias a que aquí hay una válvula llamada cardias. Y al final del estómago también tenemos otra válvula que va a impedir el retroceso de lo que se está evacuando, ¿no? Entonces, ahí se llama el píloro. Ahora, miren, este estómago tiene tres partes: el fondo, el cuerpo y el antro. ¿Sí? Miren las capas musculares que va a permitir los movimientos peristálticos y una membrana externa que es la que va a estar en contacto con los alimentos, que es una membrana mucosa. Esta membrana mucosa va a permitir la protección de las paredes del estómago. Recuerden que ahí se produce el ácido clorhídrico y es un ácido muy fuerte, tiene un pH aproximadamente de 2 y es muy, muy fuerte y va a ser protegido entonces por la, por ese mucus. ¿Ya? Vamos a ver ahora en el estómago qué glándulas gástricas, perdón, qué cosa produce las glándulas gástricas. En primer lugar, contiene 4 tipos de células. Tenemos las células principales, ojo, tenemos las células principales que va a producir pepsinógeno, ¿sí? Va a producir pepsinógeno y en contacto con el ácido clorhídrico va a transformarse en pepsina. Ojo, el ácido clorhídrico con pepsinógeno se convierte en pepsina. Esta enzima va a actuar ¿sobre quién? Sobre las proteínas, ¿ya? En el antro pilórico se segrega la lipasa gástrica. Ojo, lipasa va a actuar sobre los lípidos, por eso lipasa, ¿de quién? Del estómago. ¿Que actúa sobre quién? Sobre algunos lípidos. Tenemos también las células parietales que van a producir ácido clorhídrico. Este es el ácido clorhídrico que también va a matar bacterias, ¿no? Y que va a ayudar a la activación de algunas enzimas.
Tenemos las células mucosas. ¿Qué va a agregar? Mucosas. Van a agregar un mucus, protectora de la pared del estómago. Y tenemos por último las células G que van a producir gastrina, ¿no? Que va a estimular la secreción del ácido clorhídrico. O sea, estas células G van a producir gastrina y esta es la hormona que va a producir la secreción de ácido clorhídrico, que va a servir como medio para que se destruyan las moléculas. Muy bien. Entonces, la digestión en el estómago se realiza mediante una digestión mecánica, ¿no? Mecánica. Recuerden que ahí hay movimientos peristálticos, ¿no? Suaves, llamados también ondas de mezclado, y que duran, ¿no? O sea, que tienen un intervalo de 15 a 25 segundos, ¿ya? Entonces, ahí se va a formar el quimo. Gracias a las secreciones gástricas se va a formar el quimo. Tenemos también la digestión química. Ya sabemos que la digestión química la realizan las enzimas, ¿no? Las enzimas. Ojo, las enzimas son de carácter proteico, ¿no? Entonces van a iniciar la degradación de las enzimas de las proteínas. Se digieren las proteínas, por ejemplo, por acción de la pepsina, ¿no? Y las células secretan las células principales, ya hemos visto ya. Vamos a ver ahora la estructura del intestino delgado. Recuerden que el intestino delgado mide aproximadamente 7 metros, ¿sí? Y esta tiene una parte donde presenta unas vellosidades. Y en el interior de esas vellosidades hay vasos capilares, ¿sí? Entonces, imagínense que ya en el estómago se ha transformado el bolo alimenticio en quimo. Va a seguir degradándose en el intestino delgado y en esta porción de donde se encuentran los vellos intestinales se va a realizar la absorción. ¿De quién? De los nutrientes, porque ya se ha terminado de degradar. Recuerden que acá en el intestino delgado va a evacuar el jugo pancreático y también va a evacuarse lo que es la bilis y también el mismo intestino va a producir, ¿qué cosa? Va a producir sustancias, ¿no? Que se llama jugo intestinal, ¿no? Que va a producir enzimas para seguir degradando todos los nutrientes hasta moléculas simples. Muy bien. Entonces, en el intestino delgado, ¿qué sucede? La bilis y el jugo pancreático se vierten en el duodeno, ¿no? ¿Cuáles son las partes del intestino delgado? Duodeno, ileón y falta uno. Ya, a ustedes les dejo. A ver, entonces, la bilis y el jugo pancreático vierten en el duodeno a través de la ampolla de váter, donde se va a mezclar con el quimo, ¿no? Entonces, este jugo, las glándulas intestinales también producen, hemos dicho que producen la sustancia llamada jugo intestinal, ¿sí? Y también el páncreas va a producir, ¿qué cosa? Va a producir jugo pancreático y la va a evacuar por el esfínter de Oddi, ¿qué cosa? El jugo pancreático, ¿no? Y todos esos van a formar lo que es el quimo. Acá tenemos el hígado. El hígado, recuerden que produce bilis, se va a almacenar en la vesícula biliar y cuando va a requerirlo, va a vaciar eso en el duodeno, ¿sí? Mira, junto con el páncreas. Entonces, ya sabemos que el hígado es la glándula más grande del organismo, pesa aproximadamente 1,5 kilogramos, ¿no? Eso cuando no tiene sangre, es de color rojo oscuro, también sabemos que es blando, presenta 4 lóbulos, izquierdo, derecho, caudado y el cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cómo se realiza la digestión en el intestino delgado? Cuando hablamos de la digestión en el intestino delgado, nos referimos
a la digestión mecánica también, al igual que la digestión química. En la digestión mecánica tenemos lo que es la segmentación, ¿sí? La segmentación. Recuerden que los movimientos que realizan el intestino delgado eh, mezclan el quimo con los jugos digestivos, con los jugos, ¿no? Las segmentaciones ocurren rápidamente en el duodeno, aproximadamente 12 veces por minuto, ¿no? Pueden disminuir hasta 8 por minuto. Ahora, también hay, recuerden que es un tubo digestivo muscular, entonces va a permitir, ¿qué cosa? Unas ondas, unos movimientos que va a permitir, que va a permitir la, el mezclado, ¿no? De todas las sustancias que han sido evacuadas al intestino delgado. Cuando hablamos de reacciones químicas, ojo, digestiones químicas, nos referimos a lo que es a la acción de las diferentes enzimas que van a ser evacuadas en el intestino delgado. Ahí tenemos, por ejemplo, las que van a actuar con los carbohidratos, las que van a seguir actuando con los carbohidratos. Recuerden que en la boca se realiza digestión de los carbohidratos, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener la amilasa pancreática, ¿no? Que va a actuar sobre el glucógeno, sobre el almidón, convirtiéndole en maltosa. Tenemos la dextrinasa, que actúa sobre las dextrinas, convirtiéndola en glucosa también. La maltasa, ¿no? Que va a actuar sobre la maltosa y que la va a convertir en glucosa. La sacarasa, tenemos las lactasas, ¿no? Todas esas van a actuar y las van a convertir a monosacáridos, perdón. Ahora, dentro de lo que es las proteínas, tenemos la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, la aminopeptidasa, la dipeptidasa, la lipasa. Esas van a actuar, mejor dicho, ¿sobre quién? Sobre las proteínas. Sobre los lípidos, tenemos la lipasa pancreática, que va a hidrolizar a quienes, a los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos. También se va a reducir los ácidos nucleicos. ¿Por quiénes? Por la nucleasa y la desoxirribonucleasa y las nucleotidasas y fosfatosas. Entonces, ya sabemos que la digestión química es más ardua en el intestino delgado, ya que hay más cantidad de enzimas. Recuerden que provienen de la bilis, del intestino delgado, del páncreas, ¿no? Entonces van a permitir la degradación de digestiva de los nutrientes. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la digestión en el intestino grueso. Acá hablamos en el intestino grueso, recuerden que ya va ya va a pasar por ahí las sustancias que no han sido digeridas, ¿sí? Recuerden que ahí hay otro, otra válvula, ¿no? ¿No? La válvula que tenemos. Entonces, aquí jóvenes, aquí se va a realizar también una digestión mecánica, que es más que todo el mezclado. El mezclado donde va a contraerse, ¿no? Va a contraerse los músculos del tubo digestivo. Va a haber también peristaltismo, ¿no? Va a haber peristaltismo, que son contracciones,
¿no? Que son contracciones. ¿Qué va a permitir qué cosa? De alguna manera trasladar los residuos que no han sido absorbidos, ¿ya? También hay digestión química. Recuerden que esta ocurre en el colon, ¿no? Hay una actividad de las bacterias, ¿no? Que van a producir qué cosa? Que van a producir vitaminas como la B, la K, va a haber absorción de repente de agua, de repente también va a haber descomposición de la bilirrubina en urobilinógeno, ¿no? Y así. Luego tenemos lo que es la digestión química. Con la digestión química es lo que estamos hablando, ¿no? Lo que es la presencia de las bacterias que van a transformar en vitamina K, vitamina B, y que van a ser reabsorbidas. ¿Por qué? Porque van a utilizarse. Tenemos aquí el intestino grueso, ¿no? Aquí miren, aquí está la conexión del intestino delgado con el intestino grueso. Ahí tenemos la válvula ileocecal. Acá ya, por acá empiezan a pasar todos los desechos, ¿sí? Y acá tenemos una bolsita, que es el apéndice. Eh, bueno, en la mayoría de bibliografías indican todavía no se sabe cuál es la función de esta vesícula, ¿no? Recuerden que es mucho más gruesa que el intestino delgado. Mm, Tenemos el colon ascendente, el colon transversal, el colon descendente, el colon sigmoideo, ¿sí? Y por último vamos a tener el recto y el ano que va a permitir la salida de lo que es los desechos. Ahora, cuando hablamos de absorción, ojo, cuando hablamos de la fisiología de absorción, estamos hablando en todo el torrente digestivo, en todo el tracto digestivo, ¿ah? Los nutrientes digeridos desde el tubo digestivo, o sea, la absorción va a ser la asimilación, ¿no? De la sangre, o sea, que va a asimilar quiénes los nutrientes, ¿no? Se va a asimilar a la sangre y a la linfa. La absorción por difusión ocurre, mejor dicho, por difusión, por ósmosis y por transporte activo, o sea, con gasto de energía. El 90% va a ser absorbido de los nutrientes, ¿sí? El 90%. Y el otro 10% ya pues será eh, será evacuado al intestino grueso, ¿ya? Los materiales no digeridos, recuerden jóvenes, los materiales no digeridos eh, van a permanecer van a pasar al intestino grueso y van a formarse lo que es las heces, ¿no? Y van a evacuarse. Recuerden que en el recto se puede almacenar temporalmente, no puede almacenarse mucho tiempo porque produce, ¿qué cosa? Fermentación. Entonces ahí es donde empiezan a generarse gases y provocar malestar. Muchas gracias. Hasta la próxima.